Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a 1953. Esto va a ser un viaje en el tiempo, debería ser un viaje musical, pero a mí en esta televisión que tanto quiero y tanto me quiere, me pidieron que hablara 25 minutos y si yo ponía 3 o 4 o 5 canciones me quedaba sin poder contar nada. Y como sé que hoy día prácticamente todo de lo que yo hable está en internet, si alguna de las canciones que cito les interesa, entren en Spotify, en cualquiera de esas plataformas y la pueden escuchar. Y supongo que algunas les interesarán. Yo les contaré la historia y ustedes ponen la música. Vamos a empezar como hacemos siempre contando qué pasaba en el mundo, qué pasaba en España en el año 53. Por ejemplo, en el año 53, y sé que hay muchos cubanos escuchándome, Fidel Castro ataca el cuartel de Moncada, que es este que ven aquí en Cuba, intenta conquistarlo y fracasa. Fracasa y va a la cárcel. Y Fulgencio Batista, que era un dictador muy cruel, poco después le libera, le deja irse, se marcha a Estados Unidos y a México, y unos años después, no demasiados, regresa, sube con sus guerreros, con sus barbudos a la sierra, empieza el combate y derroca al hombre que le había dado esa libertad. Fecha importante porque además el cuartel de Moncada se convirtió en un símbolo para los revolucionarios de Sierra Maestra. Digamos que está a punto de empezar una guerra, la guerra de liberación contra Fulgencio Batista. Pobres los que creyeron que aquello iba a ser una liberación. Pero termina una guerra igualmente importante, la guerra de Corea. Corea acabó dividida en dos partes, separadas por la línea de un paralelo, el paralelo 38 que más o menos pasa por Madrid, más o menos pasa por España también. En el norte quedaron los comunistas defendidos y ayudados por los chinos, en el sur quedaron los demócratas ayudados también en la guerra por los Estados Unidos. Fue una guerra muy cruel, donde por cierto por primera vez se utilizaron los aviones a reacción como arma de guerra, ya se habían experimentado cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial y aquí ya se utilizaron. Y el país sigue dividido tantos y tantos años después. Y familias enteras separadas un poco como fue el muro de Berlín, allí lo que hay es una zona desmilitarizada, al sur está Corea Democrática, al norte está la Corea comunista y popular. Y además casi irreconciliable, de cuando en cuando dan un paso, dejan pasar unos familiares a que se reúnan con sus hermanos 50, 60 años después. Bueno, terminó esa guerra que en España tuvo su importancia porque en España, ya lo contaremos ahora, se habían creado las bases norteamericanas. Esas bases hicieron que, por ejemplo, el barrio de Madrid, hubo una base cerca de Madrid, en Torrejón de Ardoz, el barrio donde se instalaron los norteamericanos, ese barrio le llamábamos los madrileños Corea, y todavía mucha gente habla de Corea, está al lado de lo que ahora es Plaza de Castilla. En Eisenhower, ahí le tienen, le van a tener, porque aquí está con Franco, es nombrado presidente de los Estados Unidos. ¿Quién era Eisenhower? Pues nada más, Ike, se llamaba Ike. Era nada más y nada menos que el hombre que dirigió las tropas aliadas con el desembarco de Normandía y la toma de Europa, persiguiendo a Hitler y acabando con el nazismo. Aquí está con otro general importante, MacArthur, que luego sería famoso luchando contra Japón. Hablaremos de ello. Y noticia deportiva importante, una de ellas, estos dos caballeros que vamos a ver, supongo que vamos a verles, se llaman Edmund Hillary y Tenzin. Lo de Sherpa no es un nombre, es un oficio. Los Sherpas, que es el señor de la derecha, son los nativos de la zona del Himalaya que guían y ayudan a los escaladores a conquistar el Everest. Por primera vez el ser humano pisa la cima del Everest. Quizás lo hicieron antes algún Sherpa, pero no se sabía. Y estos dos hombres, Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin, coronan el Everest. Ahora se han visto imágenes. La conquista es como las colas para el COVID, es decir, colas de centenares de personas que van subiendo poco a poco, guiados
en épocas como esta. Ven ustedes que no había demasiado hielo en el Everest, hay que hacerlo en verano. Primera oportunidad, primer año, un hito real para la humanidad. Yo lo recuerdo estando en el colegio, que dos noticias de aquella época que nos dieron, que fueron una, el hombre ha llegado al Everest, y otra, que tiene poco que ver, ha muerto Stalin. Eran dos cosas que parecían imposibles y las dos me dejaron tan impactado que siendo niño las recuerdo todavía. Y por cierto, este año, y volverá a salir en Eisenhower, se firmaron los acuerdos de defensa y de ayuda económica de Estados Unidos y España. Y en España se montaron la base de Zaragoza, Torrejón de Ardoz, la de Rota en Cádiz, la de Morón de la Frontera en Sevilla. Es decir, Rota era la gran base marítima y lo sigue siendo, Torrejón de Ardoz la gran base aérea. Pero esto cambió mucho el espíritu. Se instalaron en España muchos miles de soldados americanos, pusieron emisoras en esas bases y los aficionados a la música pop podíamos escucharlas, aunque eran una frecuencia rara, que era frecuencia modulada, que nuestras radios no emitían todavía en ello. Y ahí, tras esa firma, empezó a cambiar un poco la música y la historia de la juventud española. Por cierto, fue el año que cambió el sistema de bachillerato. El bachillerato español ha cambiado mucho en los últimos años. Antes duraba más. Desde el principio de la guerra hasta este año 52 había, ese periodo 39-75, 7 cursos y un examen de Estado. En el 53, el año próximo, se firma este año, se hacen la reválida de sexto, la reválida de cuarto, el curso preuniversitario. En el 70, 17 años después, empieza el graduado escolar. Y a partir de ahí empiezan a inventarse leyes y más leyes con cambios constantes. Más o menos cuando cambia el partido gobernante, hace su propia ley y es muy difícil seguirlo. Si no tienes hijos que lo han estudiado, es prácticamente imposible. Pues este año se acaba el examen de Estado. De hecho, mi hermano mayor hizo el bachillerato con el examen de Estado y los hermanos siguientes, somos 10, hicimos reválidas y preuniversitario. Se crea otra cosa importante, la Filmoteca Nacional. La Filmoteca Nacional, me vamos a permitir, mientras ven la foto, que yo bebo un poco de agua. Bien, ya estoy mejor. La Filmoteca Nacional es un gran invento. Se hace una ley por la cual se empieza a conservar como episodios o como momentos de arte lo que es el cine. Acabó instalado en el Cine Doré, había estado en otros cines. El Cine Doré está muy cerca de la calle Atocha. Aquí está el artículo 2, tendrá como misión la Filmoteca crear un archivo de películas y documentación cinematográfica. Cosa realmente importante que ha permitido conservar un acervo tremendo de cultura cinematográfica. Por cierto, es el año de que las películas importantes son dos, una histórica y una parodia. Una es Bienvenido Mr. Marshall. Habíamos hablado del general Marshall y el plan de ayuda a Europa que no le tocó a España. Bueno, pues Berlanga, con mucho talento, hizo una parodia en un pueblo donde esperaban que pasaran los americanos, organizan desde una mesa para hacerles pedidos, regalos, orquestas y demás, y al final los americanos pasan a toda velocidad y nadie les hace caso. La otra película se llamaba Jeromín y es de exaltación nacional, porque es la historia de don Juan de Austria en su infancia, lo hace Jaime Blanch, el papel de adolescente más que infante del llamado Jeromín. Ana Mariscal es la protagonista y cuenta la historia de ese hermano bastardo de Felipe II que dirigió nada más y nada menos que la flota cristiana, la flota española, veneciana y del Estado Vaticano contra los turcos en la famosa batalla de Lepanto. Le voy a dar un toque de deportes. Es el año que debuta en el Real Madrid un hombre que cambia la historia del equipo. Un argentino que había jugado también en Colombia, Alfredo Di Stéfano Laule, cambia totalmente. 3 años después empieza la Copa de Europa y gracias a él el Real Madrid gana 5 consecutivas, se convierte en el gran rival del Barcelona que tenía a Kubala
y durante 10 o 12 años se reparten todos los grandes trofeos, pero con ventaja para el Real Madrid. Por cierto, este año sale en España el primer coche de la factoría SEAT, que era un coche 1400. Luego harían muchos coches, mucho más importante fue el 600 cuando salió, lo que sí estaba al alcance de todos los españoles. Eso sí, con una instancia, porque se tardaba muchísimo en que te lo dieran, y en cómodos plazos. Vamos a la cultura. Habíamos hablado alguna vez ya de Ernest Hemingway, pues este año, gracias a su novela El viejo y el mar, gana el premio Pulitzer, un anticipo de lo que va a ser también poco después el premio Nobel de Literatura. Pero aquí hizo esa historia del viejo y el mar, que era una narración corta, pero que fue realmente importante. Por ejemplo, esta portada que tenemos ya habla como premio Nobel, pero cuando lo escribió no había sido premio Nobel, ni siquiera Pulitzer, porque lo ganó por haberlo escrito. Y ese mismo año, Ray Bradbury publica Fahrenheit 451. Fahrenheit es una escala para medir las temperaturas. En Europa solemos utilizar el sistema o la escala Celsius, que va de 0 grados el hielo a 100 grados cuando hierve el agua, y en cambio en los países anglosajones es la escala Fahrenheit, que no se parece nada. No porque empiece antes o acabe después, sino porque tampoco los grados no tienen la misma duración que los nuestros. Fahrenheit 451 es la temperatura necesaria para que arda el papel y cuenta lo que es un mundo futuro donde van a estar prohibidos los libros, y se crea una brigada, no de bomberos, sino todo lo contrario, que queman todos los libros. No sé si conocen la historia, luego se hizo cine. La historia cuenta que una serie de intelectuales y aficionados a la lectura se ponen como obligación cada uno de ellos a aprenderse un libro para que cuando pase esa crisis, esos libros que se han perdido se puedan volver a escribir. Este hombre hizo también Crónicas marcianas, pero eso llegará en su momento. En España es más famoso porque fue un programa de televisión de muchísima repercusión. Pero eso también pasa. ¿Qué pasó en España? Pues fíjese usted, un personaje que cubrió 60 años de la vida de ABC. Mingote publicó su primera historieta, su primer dibujo, que además era muy bueno. Veo que no protesta porque lea el periódico en la mesa querida. Cerebro, que te vuelvas tan razonable. Y tiene una bomba con la mecha encendida detrás del periódico. La mujer se ha hartado. Fecha 19 de junio de este año 1953. Por cierto, otra noticia importante es que se hace un boicot a las elecciones sindicales, un boicot en la España de Franco. Elecciones sindicales, lógicamente, mandadas por el SEU, Sindicato Español Universitario, Sindicato Único, pero surgen ya otros movimientos sindicales, como la CNT, que empiezan a luchar contra el Sindicato Único, Sindicato Vertical, ese tipo de normas, y consiguen que Joaquín Luis Jiménez, que era el ministro de Educación, vea peligrar y acabe incluso renunciando a su historia. ¿Qué está de moda en la radio? Los seriales radiofónicos, seriales de todo tipo, del oeste. Por ejemplo, este era futurista, estaban de moda los platillos volantes y se creó un sucedáneo nacional que era Diego Valor, que conquista Venus, lucha contra el Mekong, que eran unos hombres verdes. Eso se publicó en historietas, como ya hemos visto. Se hizo también como serial radiofónico con mucho éxito para los chavales y para gente un poco más mayor, porque esto nada más creían los chavales. También se hizo la historia del zorro, de la cual también hemos hablado cuando salió en cómic, en TVO, que llamábamos, que era la historia, una especie de coyote, un personaje típico de la California de la conquista española y del principio de la fiebre del oro, un personaje español llamado el Zorro, en el cual pues, repetía un poco las hazañas de este tipo de personajes. También iba enmascarado y en este caso incluso hacía con la espada en la frente de sus enemigos el signo del zorro. Este otro zorro también fue muy importante, fue un humorista, ya hablaremos de él,
cuando llegue su año, un humorista argentino que también hizo radio con muchísimo éxito y llegó a España, se llamaba Pepe Iglesias, y Pepe Iglesias, el Zorro, fue importantísimo. Era un hombre que simulaba muchas voces, el hombre de las 1000 voces, y hacía un programa que se llamaba El Hotel de las 1000 Camas, con personajes muy divertidos. Incluso grabó discos y compuso canciones que llegaron a ser número 1 mundiales, como aquella de Primavera a la espera, verano a la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor. Manhattan Transfer la grabó y la convirtió en éxito en Estados Unidos. Vamos a entrar ya en otras músicas y vamos a seguir con la copla eterna. Empezamos con una canción importante de Concha Piquer que se llamó Con divisa verde y oro. Ahí está un paso doble, es el segundo de este disco, de, como no, Quintero, León y Quiroga, que es la historia de una ganadera salmantina. De hecho, se conoce también como ganadera salmantina, y esta mujer lo que hace es canta sus amores con un alevín de torero, que se llamaba entonces, no se llamaba torerillo solo, sino eran los que querían ser espontáneos, salían a las plazas de toros a darse a conocer. Se enamora de uno que es mucho más joven, lógicamente ganadera, millonaria, con este chaval no puede tener una relación abierta, una relación conocida, y sufre con este divisa verde y oro. De nuevo los toros, protagonistas de la copla. Otra de las grandes coplas de ese año, el Paso Doble Te Quiero, todo el mundo lo conoce. Es decir, la creadora fue Marisol Reyes, pero también hay decenas y decenas de versiones. Yo estoy seguro que si yo cantara, cosa que no voy a hacer, el primer verso, muchos de ustedes podrían seguir cantándola, porque es una canción que ha seguido sonando y que suena todavía en algunos programas de radio y en algunas emisoras, como por ejemplo Radio Le. Sin embargo, ahí en esa portada tenemos también a Juanito Valderrama, que tuvo un éxito inenarrable con la canción Su Primera Comunión. Es la canción de un papá que no puede tener más orgullo porque va a llevar a su hija al altar a hacer la primera comunión. En aquel entonces la primera comunión se hacía a los 7 años, luego se ha atrasado, antes de la guerra se hacía a los 12 años y se ha vuelto a atrasar. Bueno, pues esta canción en los discos dedicados de las emisoras no paraba de sonar cuando llegaba el mes de mayo, que era cuando más o menos los colegios prolongaban, programaban lo que eran las primeras comuniones de cursos enteros. Yo mismo les cuento que yo hice la primera comunión con 2 de mis hermanos mayores que yo. Uno tenía 7 años, otro 6, yo tenía 5 para cumplir 6. Pero para aprovechar los trajecitos y la ceremonia, lo hicimos los 3 juntos. Por cierto, una de las canciones que funcionaron, y vamos a volver a verlo, fue la canción que cantaba Lolita Sevilla en la película Bienvenido Mr. Marshall. Recuerden ustedes que Bienvenido Mr. Marshall hablaba de cómo los americanos iban a hacer rico a un pueblo porque iban a atravesar. Lolita Sevilla, que por cierto figuraba como cabeza de cartel muy por encima de Pepe Ibé, que era el gran protagonista, hizo una canción que se llama Coplillas de las Divisas, pero que todos conocemos como Americanos. Americanos, os recibimos con alegría. Bueno, pues ella fue la creadora en este año. ¿Y qué más vamos a hablar? De un personaje importante, ahí está Lolita Sevilla, canciones de sus películas. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de Dolores Vargas. Dolores Vargas, hermana del príncipe gitano, era conocida como la Terremoto y se puso muy de moda ya en los 60 con este disco, Achilipú. Entonces, Dolores Vargas lo que hizo fue grabar una canción que se llamaba La Terremoto y tuvo tanto éxito que se quedó con el nombre. Ya le tienen ustedes ya Dolores Vargas, La Terremoto, como representante de esa última jornada de grandes de la copla. Así que, si me lo permiten, vamos a pasar a lo que es la canción moderna, claro, llamada moderna en aquella época, ahora la vemos igual de antigua que esa Terremoto. Y empezamos otra vez con Dos Cruces. Ya expliqué en el año 52 que le había cantado como copla Angelillo, como bolero Juanito Segarra, como bolero, aquí tenemos a Ana María González, creo que el año anterior fue Nati Mistral y este año la mexicana Ana María González
que triunfaba de forma total en España. Vino a España, se instaló, hayamos dicho lo mismo de Machín, de Lorenzo González, se instaló y nos dio a conocer muchísimo repertorio mexicano. ¿Qué más cosas teníamos? Pues pasodoble, por ejemplo, Jorge Sepúlveda. Entonces no se hacían listas de ventas, no se hacían porque las compañías procuraban no contar lo que vendían, porque si tú le decías a un artista que había vendido 100.000 discos, tenías que liquidarle 100.000 discos a él, 100.000 discos a los impuestos de la época, 100.000 discos a los autores a través de la Sociedad General de Autores. Entonces las compañías tenían un doble propósito: hacer ver a la gente que habían vendido mucho, pero liquidar mucho menos. Por lo tanto, estas canciones que hubieran sido número 1 no lo eran, porque las listas empezaron ya a finales de los 50 y comienzos de los 60. Pero Jorge Sepúlveda ese año tuvo 2 números 1. Uno, el pasodoble Monísima, que también cualquier persona de mi generación es capaz de cantar, y estoy convencido de que ahora mismo ustedes que lo están viendo en la televisión, si está el padre que es mayor o está la abuela o el abuelo, se lo estarán cantando y tú le estarás diciendo: papá, abuela, deja de cantar, que no escucho a José Ramón Pardo. ¿Cómo no voy a escuchar a José Ramón Pardo? De ese mismo año es, por ejemplo, No te puedo creer. No te puedo creer es otra de las grandes canciones de Carmelo Larrea. Todos le conocemos por Dos Cruces, es decir, y por canciones más cercanas a la copla, pero hizo muchas. Carmelo Larrea, que hacía mucha canción tipo andaluz, era vasco, hay que decirlo. Y nos llega también Luis Mariano. Luis Mariano también era vasco. Luis Mariano era irundarra, de Irún, aunque por motivos políticos, al acabar la guerra, su familia se trasladó a Francia y triunfó en París. Era un tenor de voz fina, el rey de la opereta. Hizo una opereta de un francés, también de origen español, Francis López, que se llamaba Violetas Imperiales, y que hablaba de los años de Sissi y demás, lleno de buenas canciones, y quizás la más importante fuera Violetas Imperiales, una canción oída ahora bastante cursa. Tenía un ruiseñor que aprendió a suspirar. Esta no se la canto porque yo poner la voz de Luis Mariano no me sale. Pero Luis Mariano pronto va a ser también figura en el mundo pop, con canciones pop, algunas de ellas con Gloria Lasso, otra española que triunfaba en París. En este caso vamos a cerrar este panorama con El Negro Zumbón. Esta mujer tan guapa se llama Silvana Mangano. Hizo una película que se llamaba Ana, que era un nombre de mujer, e hizo una gran canción que se llamaba El Negro Zumbón, que era un ritmo latino, que era el bayón de Ana, y todo el mundo lo conoce como El Negro Zumbón, en lugar del bayón de Ana, que es como salió originalmente. Como ven, era una mujer de armas tomar. Ahí está, con 2 músicos tocando las maracas, 2 músicos teóricamente cubanos, no sé si lo eran, pero querían serlo, y era un ritmo pecaminoso, y la forma de bailar de ella y el escándalo que hizo con otra de sus películas, Arroz Amargo, hizo que la Iglesia la mirara con muy malos ojos. Pero bueno, así es la vida. Y aquí la tienen, ven ustedes que era una mujer, como he dicho, como se decía, de armas tomar. Y vamos con 2 canciones también latinas para cerrar, porque se nos acaba el tiempo. Una es La Brisa Yo, una canción de un cubano, Ernesto Lecuona, el autor también de Simonet, y la canta Ana María González, la gran cantante mexicana instalada en España, una canción bellísima que ella cantaba con muy buena voz. Y la otra, volvemos a Lorenzo González, que presentamos en el programa anterior, era un cantante venezolano, la presentamos creo que con Cabaretera, y aquí está con Piel Canela, una canción más, aunque todo el mundo la da o la adjudica como una canción de tipo bolero, en realidad sí es un cha-cha-cha, y es una canción que funcionó estupendamente y que ha cantado también todo el mundo, y que nos permite cerrar en buena altura. Busquen las canciones en internet, no les he puesto ninguna, he cantado un trozo de una, lo pueden borrar, y no se olviden de que la semana que viene iremos al programa 15º, que corresponde al año 1954. Muchas gracias por esperarnos, atendernos, y les esperamos nosotros a ustedes la semana que viene.